Hola equipo, en este vídeo vamos a hablar de los anillos vaginales. El anillo vaginal es un método anticonceptivo muy fácil de usar, tan solo tienen que acordarse las personas que lo utilicen qué días se le tienen que quitar y qué días se le tienen que volver a colocar. Además es importante que cuando se lo entregues les recuerdes que más o menos se lo tienen que poner y quitar a la misma hora. La primera vez que van a utilizar el anillo vaginal como método anticonceptivo lo tienen que colocar el primer día de regla. Si lo colocan bien, no es necesario utilizar ningún otro método anticonceptivo adicional, pero si no lo colocan el primer día de regla y lo colocan un poco más tarde, entre los días 2 y 5, será necesario utilizar un método anticonceptivo barrera adicional, como pueden ser los preservativos, durante al menos 7 días después. No es necesario que lo guarden en el frigorífico, recuerda que dura hasta 4 meses fuera del frigorífico y lo único que es esencial es que esté a menos de 30 grados y protegido de la humedad. Y vamos con las preguntas más comunes. ¿Qué ocurre cuando se nos sale el anillo? Al igual que con los anticonceptivos orales hay que tener en cuenta dos cosas: cuántas horas han pasado desde que se ha salido el anillo y en qué semana del ciclo nos encontramos. Si han pasado menos de 3 horas desde que se ha salido el anillo, no pasa nada, ni siquiera tenemos que tener en cuenta en qué semana del ciclo nos encontramos, porque la eficacia anticonceptiva del anillo no se verá disminuida. Simplemente tenemos que lavar ese anillo con agua tibia, nunca con caliente, y volverlo a introducir y seguir con nuestro ciclo de forma habitual. Si el anillo se expulsa durante la primera o segunda semana del ciclo y han pasado más de 3 horas, no se puede asegurar la eficacia del anticonceptivo, así que hay que introducir el anillo lo antes posible y utilizar otro método anticonceptivo barrera como los preservativos hasta 7 días después. Cuando se expulsa el anillo durante la tercera semana del ciclo y han pasado más de 3 horas, tenemos dos opciones. La primera de las opciones es colocarse un nuevo anillo lo antes posible y no hacer periodo de descanso. Si van a mantener relaciones sexuales, recuérdales que tienen que utilizar un método anticonceptivo barrera durante al menos 7 días después de la nueva colocación de ese anillo. Y además, recuérdales que es posible que no tengan la menstruación hasta que no se quiten ese segundo anillo que se acaban de colocar, pero sí que pueden tener un leve manchado o sangrado. Y la segunda de las opciones es utilizar esa expulsión del anillo durante esa tercera semana como si fuese el primer día de descanso y hacer a partir de ahí 7 días de descanso. Si en esos 7 días no les llega la menstruación y han mantenido relaciones sexuales con anterioridad a la expulsión, deberían hacerse una prueba de embarazo antes de comenzar con el nuevo ciclo. Y por último, ¿qué pasa cuando se les olvida quitarse el anillo y permanece en la vagina más de 4 semanas? En estos casos, la eficacia anticonceptiva también puede verse reducida, así que lo que les vamos a recomendar es que se extraigan ese anillo lo antes posible y se coloquen uno nuevo sin hacer periodo de descanso. Durante los 7 días consecutivos a esta nueva puesta del anillo tendrán que utilizar un método anticonceptivo barrera como los preservativos. Y si han mantenido relaciones sexuales durante los 7 días previos, tendrán que hacerse una prueba de embarazo antes de colocarse ese nuevo anillo. Además, recuérdenles que como no van a hacer periodo de descanso, es posible que no les venga la regla hasta que no se quitan ese nuevo anillo que se han colocado sin hacer periodo de descanso, pero sí que pueden tener sangrado. Y para finalizar, es importante que recuerdes a tus pacientes que para evitar la aparición de manchas en la cara deben de usar fotoprotección durante todo el año. Muchas gracias y sigue disfrutando del método No Stick.